El promedio de Rosario oscila entre 15 a 20 homicidios por año cada 100.000 habitantes. En el año 2010 ya la Argentina se convierte en el tercer exportador de cocaína de América Latina hacia el mundo. Había una cantidad de cocaína infernal en Rosario. La mayoría de los muertos y de los agresores son jóvenes varones de sectores populares. Le mataron a mi hijo Emanuel. Todo está en las manos de la justicia. Hoy lo que tenemos es que los pibes están construyendo identidad a partir de la violencia. Hay como un esfuerzo en rescatar el muerto bueno. El Estado debe tomar como política prioritaria lo que está pasando en Rosario. Rosario se ha constituido como la capital nacional del lavado de activos. Que ahí lo que falta es una política pública más de posesión territorial. Hasta ha habido policías que estuvieron condenados por participar de esas organizaciones criminales. Es más fácil encontrar un arma hoy que un trabajo estable y fijo en cualquier lugar. Si no agarramos de las manos colectivamente entre todo, esto no va a funcionar. Rosario tiene un pasado político importante. Fue cuna de la bandera nacional y testigo de la construcción del país. Pero esta hermosa ciudad, que es un polo agroindustrial muy importante, pareciera haberse ganado en los últimos años el título de capital narco, que se hace presente en las noticias policiales permanentemente. Rosario está rodeada de tierras ricas y productivas y tiene uno de los puertos más activos del país. Pero las noticias que aparecen a diario sobre esta ciudad están vinculadas a la violencia urbana y al narcotráfico. Vamos a conocer distintas visiones de lo que está pasando en la ciudad de Rosario, las tensiones sociales que eso implica y a pensar cómo se sale de esto. En los últimos 10 años se duplicó la cifra de homicidios acá en Rosario. Me imagino que es un fenómeno que tiene muchas causas, pero ¿cómo explicar esa violencia urbana? Bueno, es difícil explicarlo. O sea, Rosario, yo cuando empecé a hacer policiales, allá por la década del 90, era la ciudad que menos homicidios tenía en relación a la cantidad de habitantes. En la última década, sostenidamente, la tasa de homicidio de Rosario triplica la media nacional. Digamos, el promedio de Rosario oscila entre 15 a 20 homicidios por año cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa enorme, muy, muy grande y muy preocupante. Nosotros tenemos la gran mayoría de los homicidios son con armas de fuego. Hay otras ciudades de la provincia donde no tienen tanta incidencia el homicidio con armas de fuego, y también nosotros tenemos muchos homicidios
digamos, lo que habitualmente se conoce como homicidios en el marco de sicariatos. Es decir, personas que van directamente en búsqueda de un objetivo. Después, en las investigaciones penales se puede precisar efectivamente que había un seguimiento, una identificación de esa persona, que había un objetivo sobre esa persona. ¿Por qué crece el narcotráfico en Rosario y no en otra ciudad? Bueno, una de las hipótesis que yo mantengo particularmente es que en todo ese tiempo había una cantidad de cocaína infernal en Rosario y coincide con lo que es la causa Carbón Blanco, de grandes exportaciones de cocaína desde las terminales portuarias de Rosario hacia Europa. Y uno de los integrantes de esta organización declara en Portugal que a ellos le pagan en especies, le pagan con droga, con cocaína, y quedaba el 10% de la cocaína acá en la ciudad, con lo cual también baja el precio y empiezan a aparecer muchas cocinas de estiramiento de cocaína, con lo cual esa cantidad de droga, que se calcula de unos 100 kilos por mes, hay que pensar que es 5 veces mayor si se la estira. Se aprende a cocinar, se aprende a estirar y todo eso trae un valor agregado muy grande que da valor un superlaboratorio o una pequeña cocina. Hay que pensar a las organizaciones criminales como empresas criminales. Y eso demanda una mirada más capitalista de esa acción. Es decir, hay que entender cuál es su dimensión productiva, qué produce, hay que ver su dimensión logística, cómo traslada, cómo acopia, cómo funciona esa organización. Es decir, cada empresa tiene un gerente, algunos le querrán llamar CEO, otros tienen un reclutador, el de recursos humanos, funciona igual. Y luego, por último, la dimensión económica financiera. Rosario se ha constituido como la capital nacional del lavado de activos. Tuvo una matriz de crecimiento, desarrollo, que es coincidente con el establecimiento de las condiciones de posibilidad y el armado de estructuras para operatorias cotidianas de lavado de activos, que hizo que Rosario se constituya como una ciudad en la cual la violencia es hiperrentable. ¿Qué otros lugares funcionan como centros de lavado de dinero? El fútbol. El fútbol de Rosario es un lugar de incontables contabilidades. Cualquiera de los 2 clubes de fútbol de Rosario, Newell's y Central, te van a presentar 5 contabilidades distintas y casi al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con el fenomenal lugar de lavado de dinero que siempre es el fútbol. Grondona alguna vez lo definió de una manera para mí magistral, diciendo que en la AFA nunca se pregunta por el origen del dinero. Era la mejor manera de presentar al fútbol como una plataforma de lavado de dinero. Después las mutuales que existen en el centro de la ciudad de Rosario, que además están nombradas en varias causas, casas de cambio, los bancos y distintos sectores vinculados a cierto bufé de abogados, a cierto bufé de contadores, que también terminan lavando mucho dinero. Después, en su momento, se habían denunciado algunos shopping que nacían de la noche a la mañana en el centro y se apagaban en 2 meses. Distintas maneras de construcciones de lugares en donde aparecían facturaciones truchas para después ir descargando dinero que venía de lugares ilegales. Se da en un proceso en Rosario donde antes la policía recaudaba con el juego clandestino y pone en el casino, donde recaudaba con la prostitución y con la muerte de Sandra Cabrera, que es una prostituta que fue asesinada en Rosario. Se deroga la ley de escándalo público, no las pueden detener más. Y a medida que eso pasa, crece el narcotráfico. Se le va achicando la caja a la policía, entonces tiene que buscar otros negocios. Y la otra caja que va creciendo de manera exponencial es la del narcotráfico. En algún momento definió a las organizaciones criminales que funcionan en Rosario como organizaciones prácticamente paramilitares. ¿Qué significa eso? Bueno, en algún momento tuve una declaración en ese sentido en virtud de la estructuración de organizaciones alrededor de la violencia, es decir, no solamente vistas como empresas criminales, sino también que ese negocio venía acompañado de, básicamente, es una estructura militarizada con jerarquías y subordinación parecida a la militar y sobre todo por el uso de armas de fuego. Y además, el componente militar pensado como el del control territorial.
Es decir, cuando uno piensa en una estrategia militar, no solamente piensa en los términos de garantizar, por ejemplo, la propiedad de algo, sino el territorio. Y lo que nosotros veíamos en Rosario era que estas organizaciones criminales tomaban territorio, es decir, determinaban límites propios de gobierno sobre un espacio, un área determinada. Hay otras provincias del país donde sus respectivas policías provinciales todavía tienen la capacidad de desarrollar lo que se denomina estrategia del doble pacto, es decir, que la política establezca un cupo tolerable de delitos con las cúpulas policiales y a su vez las cúpulas policiales trasladen ese acuerdo con los entornos criminales a cambio, desde ya, de una coparticipación de los dividendos de las distintas tipologías delictivas. Esa estrategia de gobernabilidad de la seguridad pública en algunas provincias todavía subsiste con algunos grados de eficacia. En la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, esa estrategia se ha visto absolutamente desbordada y entiendo que es lo que hace en buena medida también que los grados de conflictividad sean enormes. En Rosario no existen cárteles. Ese relato no es cierto, digamos. En Rosario lo que existe son pequeños enclaves de banditas en cada uno de los territorios, que eso lo que hace es que se agranden los niveles de confrontación y de conflictividad entre las propias bandas, y es lo que la policía de la provincia de Santa Fe es absolutamente incapaz de regular. En el territorio se conoce esto de los búnkeres, ¿no? Cómo funcionan esos lugares y los soldaditos también como parte de ese engranaje. Hoy, ¿cómo está distribuyéndose la droga en el territorio? Sí, en un momento fueron solamente los búnkeres que también reflejaban algo muy particular, y es como la antítesis a un negocio clandestino, porque era en un lugar fijo, a la vista de todos, incluso a la vista de la propia policía, que era la que pasaba a recaudar. Que esos lugares estén fijos y no sean, digamos, móviles dentro de la ciudad, los hace una presa muy fácil. Claro, eran estructuras de ladrillo, puestitos, blindadas, donde se sabían que estaban y cerradas. Claro, blindadas porque el principal problema era que no solo la policía que recaudaba de esos lugares de venta, sino también los otros grupos narco que iban y disparaban y se iban asaltando entre ellos. Por eso fue siempre muy anárquico el negocio narco y con esa raíz de violencia muy fuerte. Todos los hechos de narcotráfico a gran escala no fueron hechos violentos, sino que se da la violencia en pequeños grupos descontrolados en narcomenudeo, básicamente hoy porque todos los jefes o los antiguos jefes narcos están presos. Entonces se están rearmando las bandas, que muchas son manejadas de la cárcel, pero son pibes, chicos violentos, donde hay una proliferación de armas en la ciudad, que es lo que habría que atacar, porque hay muchos hechos, no son la mayoría, pero que no tienen nada que ver con el narcotráfico y que se encuentran con armas disponibles en los barrios, donde la mayoría de los muertos son los jóvenes pobres de barrios humildes, con una diferencia este año, que es la cantidad de mujeres muertas en hechos de narcocriminalidad. Hay muchos chicos muertos, bebés incluso. Este año, no sé, hay 3 o 4 bebés muertos. Y todo eso no sensibiliza a nadie, porque al ocurrir en la periferia y en contextos de narcocriminalidad, hay como un esfuerzo en rescatar el muerto bueno. O sea, él no tenía nada que ver y lo mataron. Y eso a su vez justifica el resto de las muertes. En muchos casos me parece que está muy instalada la forma de resolución violenta de muchos de estos problemas, porque viven en ámbitos violentos, porque también Rosario tiene en muchos de estos sectores en donde ocurren estos hechos violentos vinculados al narcotráfico, y donde se visibiliza eso son los sectores más carenciados. Rosario tiene probablemente la mitad de la población pobre o muy próximos a la línea de pobreza. Bueno, esto también genera violencia. Lo cual no quiero decir que la pobreza sea la consecuencia de esto, porque no quiero que se malinterprete. No quiero asociar el fenómeno pobreza al aumento de la violencia, sino que lo que quiero decir es que justamente en esos lugares donde las capacidades regulatorias del Estado en general son menos efectivas, ocurren muchos más delitos
vinculados con esto. En el centro de Rosario no me cabe duda que se comercializan drogas, que la gente toma drogas y que hay otros acuerdos para que eso no sea un emergente criminal. Si uno toma un polígono de 10 cuadras para allá, 10 cuadras para allá, y el río, que es el polígono del centro de la ciudad de Rosario, durante el año pasado, durante el 2021, ¿sabes cuántos crímenes hubo? ¿Cuántos? 0. Si uno se da 20 cuadras para allá, va a encontrar barrios y distritos que los homicidios se cuentan de a decenas. Esa es la desigualdad que existe en Rosario, que no es solo la desigualdad en términos de ingresos, dinerario, de condiciones de habitabilidad, sino que es una desigualdad en términos de la distribución de la violencia. En Rosario vivimos en los laterales de la ciudad, en las periferias, con el ruido ensordecedor de las balas, pero en el centro de la ciudad, muy cerquita donde estamos hoy, hay algo que no genera consternación social, pero que son operatorias que se dan todos los días como las balaceras, que son estas prácticas de lavado de activos que después se reintroducen en ese circuito cíclico de la violencia. Digamos, esto no es un capricho, no es una ocurrencia nuestra, sino que ha quedado absolutamente y taxativamente establecido en un montón de legajos judiciales que se han ido investigando en los últimos años, que, por ejemplo, vinculan de manera estrecha y directa al empresario más reconocido del desarrollo urbanístico en la ciudad de Rosario, que a su vez fue presidente de Terminal Puerto Rosario, con un narcocriminal, con una relevancia muy importante en el organigrama del narcotráfico, con quien tenían un vínculo de colocaciones financieras, intercambio de divisas. La investigación, esta en particular, empieza con la pesquisa de unos búnkers, de unos puntos de venta en Villa Banana, es decir, en un barrio popular donde allí se expendía, se comercializaba droga, y llega hasta la oficina financiera de Gustavo Shanahan en España al 800, en el microcentro de la ciudad de Rosario. ¿Por qué se daban esos viajes y esos intercambios? Porque la cuantiosa cantidad de dinero que se recaudaba en los búnkers después iba a la financiera para comprar dólares que a su vez puedan volver a abastecer o a comprar pasta base de cocaína. La mirada que hay sobre Rosario, a veces hay una comparación que se hace amarillista, que es llevarla a la Sinaloa de Sudamérica o compararla con Colombia, con México. ¿Cómo lo observás vos, esa comparación que se hace? No, si uno va a la tasa de homicidios, hoy Medellín está mucho mejor que Rosario. Pero bueno, hubo también un proceso de inversión en cuestiones sociales, urbanas, que modificaron esa ciudad después de lo que fue el impacto del narcotráfico y de la violencia con Pablo Escobar Gaviria. Hubo una inversión del Estado en la que no hubo acá en Rosario. La cantidad, por ejemplo, de villas de emergencia en Rosario son las mismas y fueron creciendo a partir de los últimos 10 años, cuando decimos que aparece el fenómeno con más visibilidad del narcotráfico. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos en este momento sobre la situación que vive esta ciudad hoy? A mí lo que más me preocupa y que viene hace tiempo es que los que tienen decisión en los ámbitos con responsabilidad directa no toman dimensión de lo que está pasando en Rosario. Yo creo que ya más de 10 años de triplicar el promedio de la tasa de homicidios a nivel nacional es un dato duro, pero evidentemente aún no se ha tomado la dimensión profunda de lo que significa la expresión fría de esos números, pero sobre todo la expresión cultural de lo que está pasando en los barrios populares con los más pibes, sobre todo. Por cómo están construyendo identidad a partir de la violencia, cómo se está dejando avanzar ese fenómeno que en algún momento se va a tornar inabordable. Las terminales portuarias instaladas en las orillas del río Paraná, a lo largo de 70 kilómetros aquí en el Gran Rosario, son un enorme canal de entrada y de salida de productos sobre los cuales el Estado no tiene un control eficiente. En el 2021 ingresaron por esta vía más de 2.600 buques oceánicos, lo que representa la cifra más alta de tráfico de los últimos 20 años. Hace una semana se secuestró en un galpón de aquí, del puerto de Rosario, poco más de 1,5 toneladas de cocaína, que representan 65 millones de dólares aproximadamente. Esa droga iba por la hidrovía hacia España. Son datos importantes para entender la ubicación estratégica que ocupa la ciudad de Rosario para facilitar, entre otras cosas, el tráfico de drogas.
Me gustaría que hagas una historia de la relación que tiene el narcotráfico en la ciudad de Rosario con la ubicación geográfica que ocupa. Sí, nosotros decimos, sintetizando, que la historia del puerto de Rosario, la historia de lo que estamos viendo, casi te diría que sintetiza la historia del narcotráfico en la Argentina, porque el 24 de abril de 1978, acá nomás, a 200 metros hacia el sur, en lo que era la zona franca de Bolivia, la dictadura de Videla, en negociaciones con la dictadura de Banzer, ese día trajo por primera vez 200 kilos de cocaína en la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario. Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de ejército, acá nomás, a pocas cuadras, Sarmiento y Córdoba, y ahí empezó esta historia que tiene 44 años, en donde las obras de esa gran ruta de exportación que es el Paraná históricamente, las obras de eso terminan siendo lo que genera la matanza de chicas y chicos en el barrio, la sangre derramada en los barrios, mientras se lava dinero en el centro de la ciudad. ¿Qué pasó en los últimos 10 años para que la situación se agravara o por lo menos se viera mucho más que en los años que vos estabas contando? A partir del año 2007, la Argentina ingresa en el planiferio del negocio del narcotráfico cuando México recibe la acusación terminante de Estados Unidos y Canadá de dejar de importar efedrina. La Argentina reemplaza a México y allí comienza a democratizarse el negocio del narcotráfico entre bandas que antes eran solamente vinculadas a la violencia en distintos puntos de la geografía rosarina. Ese mismo año, en el 2007, empieza lo que llaman las cámaras inmobiliarias de Rosario el boom inmobiliario. En forma paralela se democratiza el consumo de cocaína fundamentalmente y empezamos a ser exportadores. En el año 2010 ya la Argentina se convierte en el tercer exportador de cocaína de América Latina hacia el mundo. Primero está Colombia, segundo Brasil, tercero la Argentina. En el 2017 nos convertimos en los segundos exportadores de metanfetamina, detrás de Brasil, y eso tiene que ver con ese boom inmobiliario que era para lavar dinero, porque se hacían miles de departamentos sin que viva gente, con lo cual el negocio era hacerlo simplemente para blanquear el dinero con que se hacía esa vivienda. Y en forma paralela, el puerto de Rosario termina en manos de Vicentín, a través de un tipo que se llama Gustavo Shanahan, presentado como el gran empresario rosarino, porque había venido del negocio inmobiliario, presentado por la gente de la Bolsa de Comercio, en ese caso en nombre de Vicentín, y ahora está preso por lavar dinero narco en pleno centro de Rosario en una oficina de cambio. ¿Por qué Rosario se convirtió en el lugar neurálgico del narcotráfico en Argentina? Primero porque es la convergencia de rutas acuáticas, el Paraná, y rutas terrestres, la ruta 34 que viene desde Bolivia y Perú, y la ruta 11 que viene del Paraguay. Es el lugar de convergencia de rutas terrestres y acuáticas con una gran logística. Nunca hay que olvidarse que el Banco Provincial de Santa Fe, cuando fue privatizado en el año 1998, se lo entregaron, el tercer banco más importante a nivel estatal de la Argentina en aquel momento, se entregó a los hermanos Rom, que terminaron presos y se murieron presos en Estados Unidos por ser narcolavadores. Eso fue impactante. Todas esas características y la cercanía con Capital Federal de 3 horas en auto generaron que Rosario, geográficamente, que es algo fundamental en el negocio económico, se convirtiera en uno de los epicentros, por lo menos de la distribución y de la exportación del negocio. ¿Qué rol ocupan los puertos que están en toda esta región, vinculados obviamente al narcotráfico? En la región tenés 38 puertos, 17 directamente vinculados al departamento Rosario, y son empresas que, por la simple declaración jurada de ellos, te dicen lo que entra y lo que sale en el puerto. No hay mayores controles. No hay un control del Estado. Digamos. Claro, entonces, o en todo caso hay un Estado bobo y cómplice que pone el sello como si fuera la garantía que lo que entró y lo que salió es legal. Lo que nosotros vemos es que en realidad lo que terminan manejando la exportación y la importación del Paraná son empresas privadas y la mayoría son multinacionales. Son corresponsables de todo este negocio. E insisto, las obras de ese enorme volumen de exportación, recordad que en los últimos 3 meses se exportaban 3 toneladas de cocaína desde Terminal Puerto Rosario hacia distintos lugares del mundo y dejaban 50 kilos para lo que llamaban el mercado interno. Ese mercado interno es el drama de los chicos asesinados en los barrios y el lavado de dinero en el centro.
¿Qué rol ocupa la hidrovía en este tema del narcotráfico? Paraguay lo definió claramente. Hace 4 meses atrás el gobierno de Paraguay dijo que en los últimos 2 años habían transitado por el sistema del río Paraguay y del río Paraná 46 toneladas de cocaína. 46 toneladas de cocaína serían 23 toneladas por año. Imagínate que si en 3 procedimientos de la DEA nosotros incautamos 3 toneladas, un poco más de la 10ª parte. Imagínate lo que pasa, insisto, desde hace 44 años, que fue aquello que trajeron como negocio de arriba hacia abajo, desde el Estado hacia afuera, los acuerdos de la dictadura de Banzer en Bolivia y la de Videla acá. Por eso el narcotráfico para nosotros está definido en ese origen. Es un negocio paraestatal, ilegal desde adentro del Estado y multinacional. Para entender el crecimiento desbordado del negocio narco en la ciudad de Rosario, también hay que mirar los barrios populares, que están atravesados por la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. En un radio de 8 kilómetros hay 112 barrios populares en donde viven 35.000 familias aproximadamente. Hablamos de territorios donde muchas veces no se garantiza el acceso a servicios básicos como el agua potable, el gas o las cloacas. Pero también hablamos de territorios atravesados por la violencia. El 90% de las víctimas de la violencia urbana en Rosario son jóvenes de barrios populares. Contame dónde estamos en este momento. Bueno, acá estamos en Barrio Ludueña, en el Centro Comunitario de Tupac Amaru, que funciona hace más de 10 años. Bueno, acá hacen merendero, comedor, 3 veces por semana, aproximadamente 320 raciones por día. ¿Cuáles son las principales demandas en este barrio? Bueno, las demandas de este barrio, como en todos barrios, digamos, más humildes, tiene que ver con pavimentación, bueno, con infraestructura, pero bueno, hace un tiempo la demanda es lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? En el mes de julio cerró con un índice de 27 muertas. 27 personas muertas. Muertas. Y entre ellas, muchas mujeres, niños y niñas. Mujeres, muchas chicas jóvenes, adolescentes y niños, por supuesto. ¿Cuáles son las historias que hay detrás de esos crímenes? Bueno, las historias son digamos, lo que tiene que ver con el conflicto con el narcotráfico, que es la venta, el menudeo, los enfrentamientos son por eso, pero en medio del enfrentamiento, digamos, termina muriendo gente inocente, ¿no? Que está caminando por la calle o que está en un negocio comprando, o bueno, chicos, adolescentes. Acá la balacera era 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4, madrugada, noche. Corren riesgo nuestros hijos, corremos riesgo nosotros mismos también. Pero por eso le digo, el Estado se tiene que poner más y trabajar más. En su manera, en sus reuniones, lo que ellos hagan, pero termino de decir, si no agarramos de las manos colectivamente entre todo, esto no va a funcionar. Anita, ¿y qué estrategias tenían o tienen para cuando empiezan a escuchar que silban las balas? Y escondernos. Yo soy una persona que la otra vez de una balación, me entre los pies, me los metí adentro, porque acá los chicos juegan, tenemos la cancha ahí atrás, juegan los chicos acá al frente. Yo soy una persona que empiezo a gritar, te digo la verdad, grito a los padres que me metan los pibes adentro, y yo para agarrarme me los meto yo. Pero acá en este pedazo hay unión de así los padres, de que estamos continuamente mirando a nuestros hijos, a los vecinos. Hay también una circulación muy grande de armas en esta zona. Sí, no es solamente en esta zona, que a lo mejor se profundiza un poco más acá, digamos, pero sí, la cuestión del arma ilegal, que bueno, que el Estado todavía, digamos, no puede profundizar sobre ese tema, ¿no? Inclusive hasta armas que fueron secuestradas en allanamientos o que van directamente, digamos, al Estado, han sido vueltas a circular dentro de las balaceras que han sucedido. Claramente, digamos, hay como que el Estado se ha retirado, que digamos, que no pueden con esto. Yo creo que el Estado debe tomar como política prioritaria lo que está pasando en Rosario, porque si bien hoy estamos en el barrio Ludueña, es en todos los barrios de Rosario, inclusive hasta en el centro. También, digamos, ha habido balacera. De hecho, pusieron en la Fiscalía una fiscalía de balacera. Y creo que el Estado
no solamente el Estado, sino todo el arco político debería reunirse para poder resolver esto, que es lo que no está sucediendo, ¿no? Yo siempre digo esto, a veces como políticos se pelean, que yo quiero ganar, que yo quiero esto, no. Yo pienso que el que gana, el pueblo sabe quién va a ganar. Perdónenme que hablen de esta manera, sí, pero hay que trabajar colectivamente. Acá no hay que tener bandera política, acá tenemos que trabajar. Uno sabe a dónde somos, sabe a dónde estamos parados. Pero hay que trabajar colectivamente, agarrado de las manos, porque si no, esto no va a funcionar. Cada vez que se habla de la violencia urbana en Rosario, desde los medios más tradicionales y porteños, se arman como roles, categorías, ¿no? Escuchamos hablar de los soldaditos, escuchamos hablar que en Rosario hay cárteles. ¿Qué podés decir de todo eso? En los últimos años se produjo una transformación en el mercado de drogas ilegalizadas y se pasó de un tipo de mercado más bien artesanal, en términos de que las personas que estaban involucradas vendían en sus propias casas y eran grupos más bien familiares o grupos pequeños, que con el desarrollo y la expansión de este mercado lo que se hace es se pasa de una organización más bien artesanal a una organización a mayor escala. Esa organización a mayor escala lo que genera es una serie de nuevas jerarquías al interior del mundo del delito popular con diferentes niveles de poder y de respetabilidad. Lo que aparecen son jefes y empleados, ¿no? Y en la cima aparece la idea de narco, es decir, alguien con mayor poder que el resto, que goza además de cierta vinculación con la policía de una manera particular, con mejores armas y demás. Los soldaditos o los bunqueros, que son los jóvenes que están al interior de los búnkeres, aparecen como los que tienen menor poder, menor prestigio, y la relación entre narcos y soldaditos es más que una relación laboral, porque hay una relación de dominación personal, ¿no? En términos de otorgar protección, pero al mismo tiempo exigir ciertas obligaciones a las que no se puede resistir, qué sé yo, ir a amedrentar a alguna persona. Entonces, me parece que lo que sucede es que se pasó a una organización de mayor escala. Eso generó jerarquías diversas al interior del mundo del delito popular con diferentes niveles de poder y de respetabilidad en su interior. ¿Qué le ofrece el narco a los pibes en el barrio? Yo creo que, por sobre todas las cosas, un nicho constitutivo de identidad y una forma del prestigio social, que entiendo que es lo más preocupante del fenómeno en Rosario en lo que hace a los barrios populares. Hace mucho tiempo que hay una mirada muy miope, a nuestro juicio, que es que el narco lo que le ofrece es lo que no le ofrece el Estado o la sociedad en su conjunto. Es decir, a un chico de 15 años le ofrece, como no se le da la oportunidad de incluirse formalmente en el universo del trabajo, el narco le da una salida dineraria fácil, rápida y accesible. Y ojalá fuera solo eso, porque implicaría a un Estado solo una erogación presupuestaria mayor. Digamos, si fuera así, la solución sería demasiado sencilla. Hoy lo que tenemos es que los pibes están construyendo identidad a partir de la violencia, a partir de pertenecer a tal banda narcocriminal, por lo cual es un problema con clivajes culturales, y eso es lo que hace mucho más complejo de abordar este fenómeno. La mayoría de los muertos y de los agresores son jóvenes varones de sectores populares, ¿no? Eso aparece como una constante que no solo sucede en Rosario, sino también es como las características de los homicidios en América Latina. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, que hay toda una masa de homicidios y de muertes que aparece más bien ligada a formas de construcción de respeto, de prestigio, ligadas a ciertas formas hegemónicas de masculinidad. Y mucho de lo que nos decían los jóvenes que participaban activamente en este mundo del delito popular es, acá no hay una guerra narco, se ha rechazado en esa explicación construida externamente por diferentes actores sociales, ¿no? Periodismo, burocracias penales, personas expertas y demás, y traían, lo que sucede acá es que los pibes se quieren hacer ver, ¿no? Entonces, lo que aparecía era una forma de construir prestigio, reconocimiento, a partir de los materiales socialmente disponibles para hacerlo, ¿no? Entonces, ligado a esa forma hegemónica de masculinidad, de demostración de disputar violencia contra otro varón, que es construido como un par contra, o sea, que es construido además socialmente como un matable, ¿no? Entonces,
todas esas dinámicas de violencia entre pares o de violencia horizontal se pierde si pensamos solo en la dimensión instrumental de la violencia. Es interesante pensar que estos jóvenes circulan por distintos circuitos, que el mundo del delito es un circuito más por el cual estos jóvenes circulan, ¿no? Entonces, el mundo de la política y de las organizaciones sociales también, el mundo de la religión y de las iglesias evangélicas también. Es una identidad en donde lo que más importa es el presente, tiene una característica filosófica de la cuestión del presente, cortar amarras con el pasado, calificar a lo que tradicionalmente llamamos trabajo como una cuestión de giles y en forma paralela jugar siempre con la idea de la proximidad de la muerte, tanto que termina siendo la muerte como una especie de una opción de juego. Y eso es lo más impresionante. Esto de que el pibe diga, yo a los 21 años me matan o me muero, es impactante. Porque además es una violencia que es fuertemente sufrida, ¿no? Detrás de la idea de que es una violencia que aparece como naturalizada, si uno recorre los barrios populares de la ciudad de Rosario, pero de cualquier ciudad, nos vamos a encontrar con diferentes homenajes a los jóvenes muertos, ¿no? Entonces no es una violencia que aparece como del orden natural de las cosas, sino que es una violencia que es sufrida, sí que es esperada, ¿no? Aparece como cierta, una experiencia cotidiana con la muerte, ¿no? Que eso también permea las formas de relacionamiento. Hasta octubre del año 2022, la ciudad de Rosario contabilizaba más de 200 asesinatos, lo que significa que durante este año se produjeron un asesinato por día por lo menos. La tasa de homicidios cuadruplica a la del resto del país y todo parece indicar que este año va a ser el más violento en la historia de esta ciudad. En muchos casos, estas muertes son el resultado de la competencia por el control territorial y del mercado de las drogas. En la última década se acumularon 2.300 muertes por violencia urbana. Esto equipara a la ciudad de Rosario con Río de Janeiro, por ejemplo, y la convierte en una de las más violentas del Cono Sur. ¿Cómo definirías el rol de la política de seguridad respecto del narcotráfico? El problema que tenemos es que la seguridad en cuestión vinculada al narcotráfico siempre siguió la política de los Estados Unidos. Ese combate contra el narcotráfico tuvo resonancias en cada pueblo de América Latina y especialmente en la Argentina, desde López Rega en adelante, con Menem en adelante, con la dictadura en adelante, en donde se profundizaba esta idea de combatir al narcotráfico y termina siendo un lugar fantástico para que crezca el narcotráfico, porque nadie toca el lavado de dinero, nadie toca la circulación de las armas y lo que se genera es control social sobre la privada. Terminan poblando las cárceles madres que para poder darle algo de comer a sus pibes salen a vender drogas, o pibes que terminan siendo sicarios baratos y que apuntan mal y terminan poblando las cárceles. Es más control social que combate contra el narcotráfico. Estrategias a nivel nacional que se hayan practicado, realizado en materia de seguridad pública, solo conocemos grandes desembarcos de fuerzas de seguridad federales. Hasta ahora esa fue la única respuesta, de Bernie el 9 de abril de 2014 con un helicóptero y 3.000 agentes federales, hasta los repetidos desembarcos de Patricia Bullrich, los últimos y más timoratos de Sabina Frederick y alguno que otro de Aníbal Fernández. Eso fue todo lo que se desplegó en materia de seguridad pública. Eso ostensiblemente está a la vista que no ha dado ningún tipo de resultado y evidentemente no va a venir por ahí el modo de abordaje con efectividad de esta materia. Pareciera que la solución es traer fuerzas federales a Rosario a patrullar y la verdad que yo creo que en la zona hay que pensar más con la misma lógica militar por la cual uno caracteriza a veces a las mismas organizaciones criminales. Es decir, a veces son temas menos policiales y de seguridad que de hegemonía territorial. Entonces, lo que yo no veo que hayamos podido encontrar, y me hago responsable, aunque no tengo una responsabilidad directa sobre lo que ocurre ahí, es que ahí lo que falta es una política pública más de posesión territorial. Es decir, ¿cómo llegamos a un territorio? ¿Cómo hacemos que un territorio en el cual el Estado no gobierna, empiece a gobernar? Y eso no es solamente investigar, allanar y meter presos. Nosotros no tenemos duda que es imposible pensar fenómenos de criminalidad compleja, tal como los que vivimos en Rosario o en tantas otras ciudades, sin un componente estatal
de colaboración con ese tipo de estructuras. En Santa Fe nosotros tenemos muchas investigaciones en las cuales hemos podido demostrar, incluso hay condenas en donde actores jerárquicos de la policía, conducciones policiales, trabajaban para direccionar las investigaciones o para, de alguna manera, coadyuvar con organizaciones criminales. Es más, respecto de, en algunos casos, hasta ha habido policías que estuvieron condenados por participar de esas organizaciones criminales. Yo siempre pongo como ejemplo, a mí me tocó participar en el primer juicio que se hizo contra la llamada Banda de los Monos, donde se condenó a Cantero, alias Guille Cantero, el primer juicio. Esa investigación, la investigación de esa organización, estuvo a cargo de una unidad del policial, cuyo jefe de esa unidad policial que estaba investigando a los monos, a mí me tocó también después investigar y terminar condenándolo a ese jefe como integrante de la banda de Alvarado, que era la banda rival. Como esto pasó en Santa Fe. Y eso da cuenta de que hoy hay sectores de la policía muy comprometidos con el mundo criminal, así como hay sectores de la policía que trabajan muy bien. Muchas de esas investigaciones justamente las hicimos con la policía de la provincia. Uno escucha, ¿no? Las autoridades locales se quejan de las autoridades nacionales. Las autoridades provinciales se quejan de las autoridades nacionales. Sin embargo, los responsables por el control territorial son las provincias, son los municipios. Nosotros como Estado federal tenemos responsabilidades en la investigación criminal y en el apoyo eventual ante cualquier situación que requiera, por ejemplo, de la llegada de fuerzas federales. Pero el sistema de protección social es un sistema que administran la provincia y los municipios. El sistema de espacio urbano, del espacio público, lo administran los municipios. La policía la administra la provincia. De alguna manera me parece que hay que correr un poquito de lado esa disputa política para poder pensar qué hacer con por ejemplo, con la policía de Santa Fe. Fracasó en la Argentina la idea de que el Poder Ejecutivo, provincial o nacional, solo pueda construir seguridad democrática. Si no están todos, es un desastre, porque además se llega a la perversión que los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana. Así que primero, acuerdo multipartidario. Segundo, control bicameral en las provincias y en el país de la fuerza de seguridad para eliminar los nichos de corrupción. Los negocios de la calle se permiten por quienes manejan la calle y los que manejan la calle son las fuerzas de seguridad. Entonces hay que limpiar la corrupción. Eso es fundamental. Tercer punto, eliminación del circuito de las armas. Es más fácil encontrar un arma hoy que un trabajo estable y fijo en cualquier lugar. Y después ir en contra de cualquier negocio, la circulación del dinero, ir sobre el lavado de dinero. Y quinto punto, que es principal, triplicar los presupuestos en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para que la pibada en los barrios por lo menos le pueda empatar a la seducción de armas y merca para salir materialmente del paso. A mi juicio, ahí impera más una lógica de recuperación territorial, más militar, no por el uso de las Fuerzas Armadas, que quede claro, ¿no? Ocupación, digamos. Exactamente, ocupación del territorio. Claro. ¿Quién va a estar acá 24 horas? Claro, eso. ¿Quién va a estar acá? ¿Quién va a poder dar respuesta a alguna demanda de esta gente que la está pasando mal, que se siente amenazada, que ve un fusilamiento en la vía pública? ¿Quién va a estar? Yo me acuerdo del caso de un chico Godoy que lo habían dado como alguien que había baleado a un policía, y cuando los padres desesperados mostrando los recibos de sueldo, porque primero tenés que demostrar que vos no merecés morir, o sea, que eras un laburante que no merecías morir, y el caso no se esclareció porque había 2 policías involucrados, y así hay muchos casos. Me parece que hay tantos casos que hoy no se puede poner todo aquel que no tiene estructura para poner una carpa bajo de tribunal, como valientemente hicieron la gente de Villa Moreno, y la justicia es relativa. Estoy en Tablada, uno de los barrios de la periferia de Rosario. Voy a conversar con Jerónima Benítez. Ella es la mamá de Manuel, un pibe de 17 años que fue asesinado en enero de este año de 5 balazos aquí a pocas cuadras de su casa.
En este año, el 22 de enero, le mataron a mi hijo Emanuel y Dios me dio un sueño de calmar mi dolor, ayudándole a los chicos, abriendo mi casa como copa de leche y hacer una escuelita, un apoyo escolar, porque mi hijo era muy querido en este barrio y era una forma de calmar todo el dolor que tenía, dando amor. Perdón. No, tranquila. Y bueno, estamos acá, tengo 5 chicos que vienen a ayudar en la copa, estar con los chicos, y es un placer estar con los chicos, recibir ese cariño y dar amor. Eso es lo principal. Y no solamente amor, sino una merienda, un pedazo de pan a estos chicos que necesitan, que en todo momento están... Hay mucha necesidad, mucha demanda. Hay mucha necesidad, sí, mucha demanda. Contame quién era Emanuel. Emanuel era un chico alegre, bullicioso. Todos le querían porque era un chico... Yo le decía mi tormenta del desierto porque él siempre estaba en movimiento, era muy inquieto, era bromista, juguetón. Se hacía querer por los chicos, por todas las personas, grandes y pequeñas. Y yo no pensé que mi hijo iba a llegar hasta acá, hasta esta edad, que le quitaron la vida. ¿Cuántos años tenía? 17 años tenía. Es un dolor muy grande porque mi casa quedó vacía. La vida de la mía como la de su hermano, Benjamín, se nos cayó todo. Y gracias a Dios vamos adelante. Me costó mucho porque nadie espera que enterrar a un hijo. Y que a esa edad que teníamos tantos planes, tantos sueños, quedé truncado. Jerónima, ¿cómo fue que lo mataron a Emanuel? Emanuel, realmente yo no sé cómo fue ni quién fue, porque yo acababa de venir de Paraguay porque le estaba cuidando a mi mamá. Y yo llegué un día martes y a él le mataron el sábado. Justamente estaba de acá a media cuadra, frente a un pasillo, estaba con la novia. Y nosotros escuchamos los tiros, salimos y nos gritaron que era él, que eran a él que le dispararon. Fuimos y le encontramos tirado. Justo cuando llegó al hospital, deja de vivir. Y fue algo que no sabía para dónde irme, qué hacer. Fue muy triste. Y bueno, todo está en las manos de la justicia. Siguen investigando. Pero hasta ahora yo dejo en la mano de Dios. Yo soy cristiana. Como le dije a mi hijo, vamos a dejar en la mano de Dios que Él se encargue de la justicia. Porque hay veces la mano del hombre no puede hacer todo. No solamente le sacó a él la vida, sino nos destruyó la vida a toda una familia. Y cuesta levantarse, el levantarse y no escuchar esos gritos, porque ya te digo, era un chico bullicioso que en todo momento salía, entraba.
y quedó el recuerdo. Eso de, vieja, abrime el portón, vieja, ma. No me lo devuelve, nada. Nada me devuelve a mi hijo. Porque nadie tiene derecho de sacarle la vida a otra persona. Por eso yo estoy acá con los chicos en esta copa de leche para, ya que no tengo cómo darle amor a mi hijo, aferrarme a estos chicos, a mi hijo, a mis hijos y a estos chicos que todos los días me demuestran amor. Yo salgo, donde salgo me gritan, me dan un beso, un abrazo. Y eso es mi consuelo. Con eso aplaco mi dolor. Tenemos muchos sueños. Salir adelante. Ahora estamos con el emprendimiento de los chicos, queriendo hacer este pequeño emprendimiento. Y estamos movilizándonos, pidiendo ayuda para que ellos puedan hacer pizzas, vender. Porque tienen que tener una salida laboral. A mí me gustaría, era mi sueño, que mis hijos sigan adelante, estudien. Y bueno, ahora es mi meta ayudar a estos chicos que necesitan y abrirle mi espacio, este lugar, mi casa y mis brazos, porque yo le perdí un hijo, pero Dios me dio muchos hijos de corazón, que yo me refugio en ellos, porque puedo estar yo las 24 horas ocupada, pero llega un momento, un pequeño flash de encontrar una foto, un dibujito, y te toca y te desborona y tenés que levantarte. Yo sé que hay muchas madres que van a entender el dolor que yo estoy pasando, van a entender, porque también perdieron hijos, y más siendo jóvenes. Es así. Y aquí está este espacio, esta copa de leche para cambiar las cosas. Esta copa de leche se llama Emanuel. Rosario parece estar en una trampa mortal que tiene de rehén a la ciudad completa. Los procesos sociales y económicos que la pusieron en esta situación no se dieron de un día para otro. No podemos esperar que la salida sea rápida ni fácil. No sirven los discursos de mano dura y tolerancia cero si no se construyen políticas sociales que le ofrezcan esperanza a la población sin horizonte.